Bienvenidos a la parte 38 del curso de PHP. Bien, a partir de ahora vamos a empezar a ver la inyección SQL, cómo prevenir la inyección SQL. Y para ello vamos a crear una nueva carpeta a la cual vamos a llamar inyección-SQL. Bien, para los ejemplos vamos a crear una tabla. Para ello vamos a crear un nuevo archivo SQL al cual vamos a llamar users. Bien, aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar como ejemplo. Una tabla llamada users con tres campos: id user, email y password. Y vamos a insertar una fila, como podemos ver aquí. Así que seleccionamos el código y vamos a ir a phpMyAdmin. Y vamos a ejecutar una consulta SQL. Ok, pegamos el código y creamos la tabla users. Ok, ya tenemos la tabla users con un registro, como podemos ver. Vamos a la tabla users y aquí tenemos a un usuario. Bien, pues vamos a volver al IDE y vamos a crear el archivo PHP para este capítulo. Vamos a la carpeta inyección-SQL y creamos un nuevo archivo PHP, cual vamos a llamar ejemplo-1. Bien, aquí tenemos un archivo, un documento HTML5 y bueno, y aquí podemos ver el título inyección SQL ejemplo 1, donde nosotros vamos a crear el formulario aquí para el inicio de sesión de un usuario. Abrimos una tabla y vamos a incluir los campos. Incluimos el campo para el email. Y vamos a incluir también el campo para el password. También vamos a incluir un campo oculto al cual le vamos a dar el nombre de login. Este campo es el que nos va a servir para capturar los datos de este formulario. Incluimos un botón para enviar el formulario. Bien, pues ya tenemos el formulario preparado. Lo podemos ver en el navegador. Nos dirigimos a la carpeta inyección-SQL y al script ejemplo-1.php. Bien, y aquí ya tenemos el formulario con el cual vamos a realizar la prueba de inyectar código SQL en la tabla users. Bien, regresamos al IDE y bueno, vamos a utilizar una de las clases más utilizadas de PHP para realizar consultas en bases de datos MySQL, que se llama MySQLi. Bien, primero vamos a declarar una variable con un valor null y vamos a capturar cuando el formulario es enviado. Bien, vamos a establecer la conexión a MySQLi. Introducimos los datos de acceso, es decir, el host, el usuario, el password y la base de datos, que es ejercicios. Bien,
capturamos los campos del formulario y los vamos a capturar en crudo, como vamos a ver. Como podemos ver, bien, vamos a preparar el código SQL. Indicamos la tabla users, donde email sea igual a email y password sea igual a password. Ok, pues ya tenemos aquí la consulta. Y continuamos. Bien, vamos a obtener si se ha encontrado algún resultado. Para ello vamos a utilizar esta propiedad de MySQLi, es decir, si se ha encontrado un resultado, pues vamos a mostrar el siguiente mensaje. Enhorabuena, sesión iniciada. De lo contrario, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Ha ocurrido un error al iniciar sesión. Bien, pues ya lo tenemos preparado, aunque vamos a incluir la variable MSG aquí debajo del título, por ejemplo. Ok, bueno, pues vamos a realizar una prueba para inyectar código SQL. Como podemos ver, aquí los datos, hemos capturado los datos en crudo. No estamos utilizando ninguna función para filtrar los datos. Esto va a provocar una inyección SQL, algo muy común en la web. Hay muchos errores provocados por esto, por no filtrar los datos, como podemos ver aquí. Estamos incluyendo los datos en crudo en la consulta SQL. Vamos a guardar y vamos a hacer la prueba. Vamos a ir al formulario y vamos a incluir el siguiente código. Bien, lo copiamos y lo vamos a pegar también en el password. Bueno, yo no he indicado el tipo password, pero bueno, vale. Y iniciamos sesión. Enhorabuena, sesión iniciada. Ya estamos inyectando código SQL. Es decir, la consulta SQL ha quedado de la siguiente forma, como vamos a ver ahora. Bien, aquí lo podemos ver. Estamos inyectando código SQL. Desde aquí hasta aquí. Estamos utilizando el operador OR y claro, lógicamente 1 es igual a 1. Y para password, pues igual. Podremos continuarlo hasta el final. Vamos a verlo hasta el final. Únicamente cambiamos el nombre de la columna, que es password. Y bien, y aquí ya podemos ver que la condición se va a cumplir. Para evitar esto, pues podemos utilizar, por ejemplo, en MySQLi existe una función que nos va a permitir escapar caracteres especiales. Por ejemplo, la siguiente función. Con el simple uso de esta función, ya vamos a evitar que nos inyecten código SQL.
Si ahora pruebo a inyectar código SQL, no se va a ejecutar. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Bien, vamos a intentar iniciar sesión. Y bien, y aquí ya estamos viendo que estamos escapando los caracteres especiales. Existen otras funciones, como por ejemplo, vamos a ver otra. Bueno, vamos a comentar esta para que ya la tengáis aquí. Si estáis utilizando MySQLi, por ejemplo, vamos a copiar el código y podríamos utilizar, por ejemplo, la siguiente función. Bien, si utilizamos esta función, también vamos a escapar los caracteres especiales, como la comilla simple. Vamos a ver un ejemplo. Lo guardamos y vamos a verlo. Vamos a intentar nuevamente inyectar código SQL para iniciar sesión. Y bien, aquí podemos ver que ha ocurrido un error. Podríamos utilizar otras funciones, pero bueno, esta es muy válida para evitar la inyección SQL. Por ejemplo, utilizando la extensión PDO también, aunque es segura, también es posible inyectar código SQL. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a comentar todas estas líneas, toda la parte de MySQLi. Bueno, para ello voy a tener que descomentar esto también. Bien. Y vamos a hacer una prueba con PDO. Bien, aquí estamos estableciendo la conexión a PDO. Bueno, pues vamos a crear una consulta que va a ser la misma que utilizamos aquí para MySQL. Aunque antes, pues lógicamente vamos a capturar los parámetros del formulario, que era email, y bueno, lo vamos a capturar en crudo. Bien, utilizamos la misma consulta. Vamos a preparar la consulta. Bien, vamos a ejecutar la consulta. Y bueno, si existe una fila, si no nos devuelve un resultado vacío, pues vamos a mostrar el siguiente mensaje. Enhorabuena, sesión iniciada. De lo contrario, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Ha ocurrido un error al iniciar sesión. Bien, vamos a ver la prueba con PDO, que se presupone más segura, pero incluyéndole los campos directamente, sin incluirle parámetros, que la seguridad de PDO consiste en vincular parámetros, como ahora veremos. Vamos a guardar y vamos a verlo. Introducimos código SQL y vamos a intentar iniciar sesión. El driver, no he colocado bien el driver.
He colocado MySQL ahí, es MySQL, bien, lo guardamos y bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Y bueno, vamos a iniciar sesión. Y como podemos ver, estamos inyectando código SQL, incluso utilizando la extensión PDO. Bueno, y PDO lo que nos ofrece como seguridad es vincular datos, como vamos a ver ahora mismo. Vamos a crear parámetros en email, pues vamos a incluir un parámetro llamado email. Y en password, un parámetro llamado password. Bien, y vamos a vincular los datos. Bueno, vamos a la parte. Una vez que ya hemos preparado la consulta, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Y bueno, vamos a vincular los parámetros. El parámetro email va a ser igual a email. Y para tener aún más seguridad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que se trata de un string, de un tipo de datos string. Y para el password igualmente. Vamos a vincular el parámetro password con el valor de la variable password. Ok. Si ahora al vincular los parámetros vamos a ver si podemos inyectar código SQL. Vamos a guardar, vamos a volver al formulario y venga, vamos a ver. Enviamos el formulario y aquí podemos ver ha ocurrido un error al iniciar sesión. Bien, como podemos ver, existen formas de evitar la inyección SQL y es una de las partes más importantes al desarrollar una aplicación, evitar la inyección SQL. Y para ello, como hemos estado viendo en algunos de estos ejemplos, pues hay que filtrar los datos en las consultas SQL y nunca incluirlos en crudo, como hemos podido ver. Bueno, pues aquí dejamos esta parte del curso de PHP y en el siguiente capítulo veremos otro ejemplo de inyección SQL. Saludos.